Es importante conocer cuáles son los fundamentos del modelado y para qué vamos a utilizar la simulación. Entonces, por las dudas, si ustedes quisieran saber de dónde es que estoy sacando el material, estoy sacándolo del libro de Shannon. Es el resumen prácticamente del primer capítulo del libro de Shannon, ¿sí? Que es material de la cátedra. Bien. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos qué es la simulación. Si buscamos en el diccionario, esto es, diccionario cualquiera, nos dice que es fingir y llegar a la esencia de algo prescindiendo de la realidad. Bueno, es a grandes términos, es correcto, pero bueno, quizás una definición más acorde a nuestro entorno, a una definición de qué es la simulación para nosotros que estamos en la ingeniería, podemos definirla como el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, ya vamos a ver de qué se trata esto del modelo de un sistema real, y esto nos va a permitir realizar experimentos, es decir, verificar ciertos comportamientos para poder entenderlos y evaluar algunas estrategias, ¿sí? para la operación del sistema, que nos permitan tomar decisiones, ¿sí? sobre lo que tengamos que hacer. Entonces, hablamos que teníamos que crear primero un modelo de la realidad. ¿Qué es un modelo? Nos tenemos que preguntar. Bueno, ustedes seguramente ya lo saben, pero vamos a refrescar el concepto. Es la representación de un conjunto de objetos o ideas que sean diferentes de alguna manera del sistema real o de la entidad que queremos representar. Pero a su vez tiene que tratar de ser lo más similar posible para que realmente nos sirva como tal, como un modelo. Decimos que es una metodología aplicada y experimental, y justamente hay tres principios por los cuales utilizamos los modelos. En primer lugar, porque describen el comportamiento de sistemas, de cualquier tipo de sistemas. Esto nos ayuda a poder postular teorías o hipótesis que expliquen un comportamiento. Tenemos que cumplir con ciertos requerimientos en distintos sistemas o proyectos que tengamos, y bueno, tenemos que analizar y digamos, ver cómo se llega a este comportamiento. Entonces vamos a postular estas teorías o hipótesis que nos van a permitir predecir un comportamiento futuro. Es decir, si nosotros queremos que un modelo se comporte de una determinada manera, bueno, tenemos que establecer una serie de requisitos. Entonces, una vez que podamos comprobar o a través de la simulación explicar este comportamiento, nos va a ayudar a tomar decisiones y predecir ese comportamiento futuro mediante estos cambios en el sistema. Otra cosa importante es la función que cumplen los modelos. Es decir, ¿para qué los usamos o en qué nos ayudan los modelos? Hay muchas razones por las cuales los usamos, pero las principales son, por ejemplo, que nos implican una ayuda para el pensamiento. ¿Esto qué significa? Que nos ayuda a organizar y clasificar los conceptos que a veces pueden llegar a ser confusos. Y esto de alguna manera viene muy de la mano con el segundo ítem, que es una ayuda para la comunicación. Muchas veces los lenguajes verbales son a veces ambiguos y no sé si son los más precisos. Entonces, ¿alguna vez escucharon la frase que una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, justamente tener un modelo a veces nos ayuda a la comunicación, a clarificar las ideas y a que de pronto todos hablemos el mismo lenguaje. Es decir, cada uno puede tener un concepto mental sobre algo. Entonces, los seres humanos a su vez asumimos muchas cosas.
Y de pronto, si yo les digo a ustedes, cada uno trate de dibujar o pensar en una, más que dibujar, pensar en una casa, vamos a poner algo simple, en una casa. Les aseguro que si yo se los hiciera dibujar, no todos estamos hablando de la misma casa. Entonces, de pronto, construir un modelo nos ayudaría a establecer primero la comunicación para que todos, digamos, estamos hablando de una casa con estas características y a que todos entendamos la idea y el pensamiento que hubo detrás de ese concepto, ¿sí? Otra de las razones por la cual usamos los modelos es para entrenamiento e instrucción. Esto realmente se usa y mucho. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en determinadas situaciones donde nos toca actuar, y no solamente actuar en la vida cotidiana, sino, por ejemplo, bajo situaciones de presión o inesperados, o en situaciones inesperadas, hay mucha gente que recibe entrenamiento para poder desenvolverse justamente de una manera eficiente. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, cuando se hacen simulaciones de entrenamiento para un piloto, o sea, alguien que quiere estudiar una carrera de piloto. Está genial, pero no lo van a poner el día 1 a pilotear, valga la redundancia, un avión. ¿Sí? Llevan muchísimas horas de entrenamiento, de instrucción, hasta que finalmente pueden subir a un avión verdadero y hacer viajes. ¿Sí? Entonces, esas horas de entrenamiento las realizan mediante simuladores, mediante simulaciones que se hacen de modelos, ¿sí? Que tienen que funcionar con ciertas características, simulando las situaciones, no sé, de tormentas, de presión atmosféricas, de condiciones climáticas, etc. ¿Sí? Como ese entrenamiento, hay muchísimos, por ejemplo, entrenamientos de guerra, o muchas veces, bueno, se hacen modelos para instruir en distintas profesiones, por ejemplo, también con todo lo que es, volviendo a los aviones, lo que son los aterrizajes de emergencia. No solamente tienen instrucciones, sino un entrenamiento bastante exhaustivo, ¿no? Para esto. Otra de los usos que encontramos con los modelos es justamente la predicción. Esto quizás en nuestro ámbito de la ingeniería va a ser una de las que más vamos a usar, porque muchas veces, ya lo vamos a ver más adelante, pero para cuando veamos justamente cuándo es importante usar las simulaciones, vamos a ver que muchas veces resulta muy costoso evaluar algo si de pronto, no sé, se tiene un solo intento, o si tuviéramos que hacer un cambio sin previo análisis y tuviéramos, no sé, que comprar un montón de insumos en una organización y hacer todo un cambio, y después nos damos cuenta que de pronto no resulta. Entonces, y ya lo hicimos, ¿ahora qué hacemos? Ya de alguna manera perdimos la inversión en una organización si tuviéramos que hacer algo al respecto. Entonces, para eso se usan los modelos y la simulación, para poder, justamente como decíamos antes, representar una realidad, una abstracción de la realidad, un sistema real de la vida, y que a través de la simulación nosotros podamos analizar un cierto comportamiento y que esto nos permita tomar decisiones o acciones. ¿Sí? Nos ayuda en la toma de decisiones. Voy a revisar que hay algo en el chat y no sé. Pensé que era una consulta. Bueno, no. Bueno, y por último, o sea, como les dije, estos son quizás los usos más importantes. Hay muchos, pero estos son los más destacados. También es una ayuda para la experimentación. Esto está bastante relacionado con el postulado anterior, justamente con respecto a el tema de que no necesariamente tenemos que tomar decisiones
sin antes haber evaluado, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. A ver, esperen. Ahí está. Alguien dibujó ahí en la pantalla, no sé cómo sacarlo, pero bueno. Bueno, vamos a continuar. Con respecto a la clasificación que pueden existir de los distintos modelos de simulación. Son varias, como ustedes pueden ver acá. Tenemos los icónicos o físicos, son los más parecidos o los más exactos respecto de la realidad, ¿sí? Los analógicos versus los simbólicos. Los analógicos son aquellos en donde una propiedad del objeto real está representada por una propiedad sustituida y que generalmente se comporta de la misma manera. Luego tenemos, aquellos que son discretos, es decir, que aceptan variables enteras, o los continuos, y los determinísticos versus los estocásticos. También tenemos los estáticos y los dinámicos. Con respecto, por ejemplo, a los estáticos, son aquellos que están en un, tomamos en algún momento determinado en el tiempo. O por ejemplo, los dinámicos, como los vamos a ver más adelante en la unidad número 5, los sistemas de colas, en donde necesitamos que ocurran diferentes eventos, ¿sí? Que no podemos tenerlos al inicio de la simulación, sino que van ocurriendo en el tiempo, para que podamos evaluar un cierto comportamiento. Muchos de estos ya los vamos... me olvidé de decirle respecto de los simbólicos. Bueno, los simbólicos son los modelos también llamados matemáticos, que mediante símbolos representan la realidad, ¿sí? De eso nosotros en ingeniería usamos muchísimo, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar. Acá simplemente es una clasificación de los modelos, y en esta línea de tiempo, flecha, ustedes van a ver que tenemos los físicos, como les dije recién, los más exactos y parecidos a la realidad, mientras que los que están desde el lado de modelos matemáticos son los más abstractos, ¿sí? Entonces, entre los físicos y los modelos matemáticos tenemos algunas variantes, por ejemplo, los modelos a escala, como dijimos, los analógicos, juegos administrativos o simulación por computadora. Bueno, recién les comentaba, digo, bueno, ¿para qué vamos a usar o cuándo es importante usar la simulación? No es que digamos, sea útil hacerla en todo momento, pero bueno, nosotros tenemos que entender que hay situaciones, o sea, los modelos, estos que estamos hablando que nos permiten hacer simulaciones, son modelos de entrada-salida, es decir, para que se obtenga una salida necesitamos darles o presentar una cierta entrada. Es decir, que por sí mismos no van a resolver, ¿sí?, una problemática, sino que justamente lo van a hacer mediante este modelo de entrada-salida. Por eso muchas veces se dice que los modelos de simulación corren en lugar de resolverse, ¿sí? Justamente por esto que les decía recién, que son incapaces de resolverse por sí mismos. Y por esta misma razón, se dice que la simulación es una metodología de resolución de problemas y no una teoría. ¿Cuándo entonces nosotros tenemos que analizar si vamos a usar? Bueno, a veces hay ciertas circunstancias donde experimentar directamente algo sin poder hacer antes una simulación puede tener muchas desventajas, puede ser terriblemente costoso. Y acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, las operaciones de una compañía. Si nosotros estamos en una compañía y de pronto tenemos que interrumpir todas sus operaciones o una parte de ellas porque tenemos que implementar un sistema y de pronto no hemos analizado si podría funcionar o no, esto puede resultar muy costoso. Por otro lado,
sabemos que la gente no suele ser, sino es parte integral de un sistema. Y obviamente, como tal, pueden afectar los resultados. Ejemplo de esto, tenemos, imaginen en una organización que hay muchas personas que de pronto puedan tener muchos años trabajando y haciendo su trabajo de una determinada manera. ¿Esto qué hace? Hace que de pronto, ante algún cambio, tengan cierta resistencia a eso, porque bueno, van a tener que de pronto cambiar su manera de trabajo, de pronto aprender diferentes nuevas situaciones y bueno, quizás la gente en ese sentido no se siente tan confortable o tan confiado porque se siente más en su zona de confort haciendo lo que ha hecho durante mucho tiempo, ¿sí? Por otro lado, si mantenemos las mismas condiciones operativas, mantener las mismas condiciones operativas en cada repetición que se necesite hacer, si no hacemos una simulación, puede ser realmente muy difícil. Y a veces también obtener el mismo tamaño de muestra puede requerir tiempo y ser muy costoso a tal punto que no convenga hacerlo. Entonces, hacer estas cosas sin haber hecho antes una simulación puede realmente tener un costo altísimo que no es aconsejable. Por eso es que en ciertas circunstancias como estas que acabamos de mencionar, se recomienda hacer una simulación. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son entonces algunas de las ventajas de la simulación. ¿Cuándo conviene usarlo? Y bueno, cuando no tengamos, por ejemplo, una completa formulación matemática del problema. Ejemplo, el modelo de colas. Por ahora, quizás no sepan exactamente a qué se refiere cuando decimos modelo de colas, lo vamos a ver más adelante en la materia dentro de lo que es la unidad 5, pero como les mencionaba recién, nosotros al inicio podemos tener una cierta problemática, pero van a ir ocurriendo en un determinado periodo de tiempo distintos eventos que puedan ir sucediendo. Y esto va a hacer que el sistema reaccione o funcione de una cierta manera, tenga un comportamiento que, bueno, que no sabemos cómo puede llegar a ser. Entonces, en esos casos es ventajoso hacer una simulación que de pronto puede ser menos costosa que efectuarlo en la vida real, porque quizás modificando algunas variables se pueden realizar muchas simulaciones hasta encontrar la opción más adecuada para un cierto sistema de la vida real. ¿En qué otras oportunidades podemos usar la simulación? Bueno, cuando los métodos analíticos muchas veces están disponibles, pero los procedimientos matemáticos son tan complejos que a veces la simulación proporciona una resolución más simple, ¿sí? Entonces, bueno, en estos casos también es aconsejable hacer una simulación. Cuando queremos analizar cosas del pasado, es decir, un trayecto histórico, algo que pasó en determinada ocasión, bueno, y tenemos que como recrearlo nuevamente. Bueno, una de las maneras es hacer una simulación. Podemos reiterar ese hecho histórico o esa situación que ocurrió en el pasado mediante una simulación, haciendo que las variables sean las mismas que ocurrieron en ese momento. Algunas otras, como les dije, por ejemplo, si se requiere la aceleración del tiempo para sistemas o procesos que requieren de más largo tiempo para poder realizarse, ¿sí? Entonces, como les dije al inicio, realizar simulaciones nos ayuda en la toma de decisiones, ¿sí? Porque, bueno, nos puede ayudar a encontrar la solución óptima para un problema, y también es una poderosa aplicación para todo lo que es entrenamientos y educación en alguna materia. Si nosotros tuviéramos que explicar cuál es la estructura de los modelos de simulación, podemos
llegar a algo bastante genérico, ¿sí? Digamos, de manera genérica que se pueda adaptar para cualquier modelo. Por un lado sabemos que el resultado, que está indicado con la E mayúscula, es el efecto del comportamiento. Acá podrán ver, ustedes están viendo mi cursor, ¿sí? Que es esta estructura de los modelos de simulación se expresa como una ecuación, ¿sí? Entonces decimos que es el efecto del comportamiento, justamente es el resultado. Mientras que vamos a tener variables y parámetros. Unas están representadas por el XY, que son aquellos que vamos a poder controlar. Y los YY son aquellos parámetros que no vamos a poder controlar. Entonces, la relación entre estas variables y parámetros es que nos da como origen el efecto del comportamiento que definimos al inicio con la E mayúscula, es el resultado. Bueno, ¿y cuáles son los modelos, los elementos de un modelo? Bueno, como dijimos, tenemos los componentes, las variables y los parámetros, las relaciones funcionales entre estas variables y parámetros, restricciones que obviamente van a ocurrir, ¿sí? en cualquier modelo y en cualquier simulación, y las funciones de objetivo. Cuando digo funciones de objetivo, me refiero al motivo, al objetivo por el cual vamos a realizar una simulación. Es decir, tenemos que tener muy claro qué es lo que queremos lograr, porque de esa manera vamos a poder tomar la decisión correcta. Entonces, el objetivo, la meta a la que queremos lograr, tenemos que tenerla muy en claro para que al realizar la simulación podamos elegir o encontrar aquel comportamiento que nos haga cumplir de mejor manera este objetivo. ¿Hasta acá dudas, consultas? Los puedo leer si tienen alguna duda. No, profe, por ahora no. Por ahora ¿No? no, profe. No, profe. Todo claro. Esto después se los vamos a subir de todas maneras a la Filmina, pero bueno, por ahí no sé todavía, digamos, qué tantos conceptos puedan tener de otros años, o si alguno de pronto ha tenido que estar más relacionado con esto. Entonces, bueno, si algo no se entiende, por favor, pregunten por el chat, me preguntan después cuando voy terminando la filmina o lo que sea, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, si no hay consultas, entonces continuamos. ¿Cuáles son los principios del modelado? Acá de alguna manera tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la receta? A ver, la receta clásica o básica, ¿no? O sea, es hacer un checklist de los pasos necesarios, ¿sí? Sería como eso, como un checklist o los fundamentos, ¿no? Entonces, en primer lugar, tenemos que siempre tratar, cuando algo es complejo, la mejor solución, y esto no se aplica solamente a la simulación, en general para todo. Es algo que, bueno, no sé si algunos que quizás me conozcan saben que además de ser ingeniera, soy violinista, o sea, absolutamente distinto de lo que es la ingeniería, la música, pero bueno, cada tanto se suele dar estas combinaciones un poco locas. Y bueno, y esto también es un excelente consejo para cuando alguien tiene que aprender alguna obra musical. Si tenemos una parte complicada, hay que dividirla o desmenuzarlo lo suficiente para que sea muy simple, ¿sí? Lo mismo pasa con el modelado. Si nosotros tenemos un problema para resolver en un sistema que es muy complejo, bueno, tratamos de dividir ese problema en problemas más simples, ¿sí? Lo siguiente es tratar de establecer, como les decía recién, una definición clara de los objetivos. Es entender perfectamente para qué voy a hacer esta simulación, ¿sí? ¿Para qué tengo que construir este modelo y luego simular a partir de ese modelo? Si no, a ver, un mismo modelo puede tener objetivos distintos, o un mismo modelo se puede utilizar
para hacer simulaciones con objetivos completamente diferentes, ¿sí? Entonces, bueno, eso es muy importante tenerlo en claro. Luego tratar de buscar analogías. Es también importante, y tratar de considerar un ejemplo numérico específico del problema. Entonces, tenemos que tratar también de establecer algunos símbolos. Obviamente vamos a tener que escribir los datos obvios para poder tenerlos registrados, y a partir de ahí tratar de obtener primero un modelo manejable, como decíamos, sencillo, y completo para lo que se necesita hacer, ¿no? O sea, por lo menos para lo que necesitamos tiene que ser completo. Y a partir de allí, enriquecerlo, ¿sí? Si vemos que al principio incluso puede llegar a haber resultado demasiado complejo, bueno, tratemos de simplificarlo. Lo que tienen ahí debajo es simplemente una forma quizás un poco más matemática de verlo. Tratar de convertir las variables en constantes, eliminar o combinar estas variables, suponer linealidad, agregar suposiciones y restricciones, y luego restringir los límites del sistema. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cuáles son los criterios de un buen modelado de sistemas? Bueno, esto un poquito ya lo adelantamos. Tiene que ser fácil de entender por aquellos que lo van a usar. Dirigido a metas u objetivos. Tener un fin, para qué lo queremos hacer. Sensato. A veces podemos tener una idea, pero si termina resultando absurdo o que nos brinde respuestas absurdas, no nos va a servir. Fácil de controlar y de manipular por parte del usuario. Esto tiene que ver con la sencillez, con esto de que hablábamos recién de tratar de dividir el problema o de simplificarlo hasta lograr obtener un problema sencillo para poder crear un modelado sencillo. Es importante, como les dije hace un momento, que sea completo referente a lo que tenemos o a nuestros puntos críticos. No tiene que ser completo tomándolo completo como algo más absoluto, ¿no? O sea, yo puedo tener un modelo que pueda estar incompleto, digamos, porque tenga muchos módulos o tenga varias partes, pero por ejemplo, para lo que quiero simular en ese momento, para esa variable o para ese asunto tiene que estar completo, ¿sí? Adaptable, es decir, que con un sencillo procedimiento podamos modificarlo o actualizarlo. Justamente esto va a hacer que nos dure o que pueda ser reutilizable. Y también evolutivo. Al principio puede ser sencillo, pero volverse más complejo de acuerdo a la necesidad del usuario o de los requerimientos en general. Bueno, ya casi creo que queda, no sé si esta era la última, pero ya cerrando esta primera parte introductoria, es cuáles son los pasos de un proceso de simulación. Y esto, como siempre les digo, cuando llego a esta parte, suele ser pregunta de examen. Así que no se olviden siempre de estudiarla y de tener muy en claro eso. Definición del sistema, es decir, determinación de límites y restricciones. Formular el modelo, lo que hablamos recién, es hacer abstracción del sistema mediante una representación. Preparación de los datos, ¿sí? Justamente del modelo que vamos a usar, y para ahí preparar los datos para poder luego realizar la simulación. Traslación del modelo, es decir, la descripción del modelo en un lenguaje aceptable para la computadora para poder realizar la simulación. La validación es muy importante, es validar el nivel aceptable de confianza. No todas las simulaciones, los modelos tienen que tener el mismo nivel aceptable de confianza. Ayer seguramente cuando ya empezaron a ver las pruebas de bondad con el ingeniero Castro respecto de lo que eran, por ejemplo, chi cuadrado,
hablaron de los niveles de confianza, ¿verdad? ¿Recuerdan? Seguramente les hablo de eso. No es lo mismo tener un nivel de confianza del 99% que del 80%. Y en algunos casos es aceptable tener un sistema que tenga un nivel de confianza del 80%, pero en otros casos no. Ya que hace un ratito les mencionaba el caso de los entrenamientos de los pilotos de avión. Imagínense que si una simulación o un modelo no sé, de un aterrizaje tuviera un 80% de confianza, quiere decir que de 10 aterrizajes que hiciera, 2 saldrían mal. Imagínense si eso pasara en la vida real, bueno, sería inviable tenemos tragedias y catástrofes todos los días, ¿no? Entonces, es muy importante validar el nivel aceptable de confianza para el proceso de simulación y para, bueno, digamos, respecto del modelo que se vaya a usar. La planeación estratégica, que es el diseño de experimento que producirá justamente la información que estamos buscando, y la planeación táctica, es decir, cómo se van a realizar las corridas de prueba, ¿sí? Recuerden que hablamos de que justamente tienen que tener una entrada para producir una salida, entonces por eso era que se habla de corridas de simulación. Por último no. A continuación, la experimentación, que es la corrida de la simulación propiamente dicha. Luego la interpretación, es decir, una vez que obtuvimos los datos generados por la simulación, tenemos que interpretarlos. La implantación del modelo y de los resultados, y finalmente la documentación de los resultados y del registro de actividades llevadas a cabo. Bueno, como les dije, esto era ya lo último. Vuelvo a repetir por si alguno no escuchó, esto es digamos, un vistazo general de lo que es el primer capítulo del libro Simulación de Sistemas de Shannon, que es parte de la bibliografía de la cátedra, ¿sí? Entonces, hasta aquí.